Queridos hermanos y amigos de Mi Iglesia en Casa, bienvenidos a nuestra sección de resúmenes de prédicas cristianas. Hoy resumiremos y analizaremos la prédica Casi de Dante Gebel. En su mensaje titulado Casi, Dante Gebel nos invita a reflexionar sobre una palabra que, aunque sencilla, encierra un profundo significado. Casi. Casi no solo representa oportunidades perdidas y sueños incompletos, sino que también nos desafía a examinar cómo estamos viviendo nuestra vida cristiana. Dante describe casi como una palabra trágica que intenta suavizar los fracasos y justificar los esfuerzos incompletos. Es un término que a menudo usamos como consuelo, pero que también puede ser el epitafio de vidas que no llegaron a su máximo potencial. Esta prédica es un llamado a dejar atrás las excusas y a vivir plenamente el propósito de Dios. Con ejemplos bíblicos y momentos cargados de pasión, Dante nos desafía a romper con el conformismo, a no permitir que nuestra vida sea un casi y a terminar la carrera que Dios ha puesto delante de nosotros. Para ilustrar el peso de la palabra casi, Dante nos lleva a las Escrituras, donde encontramos ejemplos de hombres que estuvieron cerca de lograr algo grande, pero quedaron atrapados en la zona del casi. El rey David, conocido por su valentía y sus logros extraordinarios, enfrentó uno de sus mayores casis en la vejez. Después de derrotar a Goliat, liderar ejércitos y consolidar el reino de Israel, David soñaba con construir un templo para Dios. Había reunido todos los materiales, había preparado planos y había planeado su obra magna. Pero a pesar de su buena intención, Dios no le permitió construir el templo. La razón: David era un hombre de guerra, había derramado mucha sangre y este privilegio sería para su hijo Salomón. Este casi no fue un simple obstáculo para David, fue una de las mayores frustraciones de su vida. Nos recuerda que aunque nuestros deseos sean nobles, a veces Dios tiene otros planes. Dante destaca que lo importante no es solo lo que logramos, sino cómo aceptamos los no de Dios y seguimos adelante sin rendirnos. Resumen de la prédica de Dante Gebel, Casi. En su mensaje titulado Casi, Dante Gebel nos invita a reflexionar sobre una palabra que, aunque sencilla, encierra un profundo significado. Casi no solo representa oportunidades perdidas y sueños incompletos, sino que también nos desafía a examinar cómo estamos viviendo nuestra vida cristiana. Dante describe casi como una palabra trágica que intenta suavizar los fracasos y justificar los esfuerzos incompletos. Es un término que, a menudo, usamos como consuelo, pero que también puede ser el epitafio de vidas que no llegaron a su máximo potencial. Esta prédica es un llamado a dejar atrás las excusas y a vivir plenamente el propósito de Dios. Con ejemplos bíblicos y momentos cargados de pasión, Dante nos desafía a romper con el conformismo, a no permitir que nuestra vida sea un casi y a terminar la carrera que Dios ha puesto delante de nosotros. Para ilustrar el peso de la palabra casi, Dante nos lleva a las Escrituras, donde encontramos ejemplos de hombres que estuvieron cerca de lograr algo grande, pero quedaron atrapados en la zona del casi. El rey David, conocido por su valentía y sus logros extraordinarios, enfrentó uno de sus mayores casis en la vejez. Después de derrotar a Goliat, liderar ejércitos y consolidar el reino de Israel, David soñaba con construir un templo para Dios. Había reunido todos los materiales, preparado los planos y planeado su obra magna. Pero, a pesar de su buena intención, Dios no le permitió construir el templo. La razón: David era un hombre de guerra, había derramado mucha sangre, y este privilegio sería para su hijo Salomón. Este casi no fue un simple obstáculo para David, fue una de las mayores frustraciones de su vida. Nos recuerda
que aunque nuestros deseos sean nobles, a veces Dios tiene otros planes. Dante destaca que lo importante no es solo lo que logramos, sino cómo aceptamos los no de Dios y seguimos adelante sin rendirnos. El segundo ejemplo que Dante nos presenta es el del rey Agripa, quien escuchó el testimonio del apóstol Pablo en el libro de los Hechos. Pablo compartió su experiencia con tanta pasión que Agripa respondió: «Por poco me persuades a ser cristiano». Aquí vemos otro casi trágico. Agripa estuvo tan cerca de la verdad, tan cerca de conocer a Cristo, pero decidió quedarse en la zona de la comodidad y no dio el paso final hacia la fe. Este ejemplo nos recuerda que estar cerca de Cristo no es suficiente. Necesitamos una decisión firme para seguirlo. Uno de los casis más desgarradores en la Biblia es el de Poncio Pilato. Como gobernador romano, Pilato tuvo el poder y la oportunidad de liberar a Jesús, pero sucumbió a la presión de la multitud. Aunque sabía que Jesús era inocente, se lavó las manos, simbolizando su intento de eludir la responsabilidad. Pilato casi tomó la decisión correcta, pero prefirió la neutralidad, que en realidad es una forma de elegir en contra. Dante enfatiza que Pilato representa a todos aquellos que intentan evitar tomar decisiones difíciles. Sin embargo, en el reino de Dios no hay espacio para los casis. No podemos estar a medias, debemos decidir completamente por Cristo. El mensaje principal de esta prédica es que vivir en el casi es una forma de desperdiciar la vida. Dante lo dice con claridad: Jesús no murió en la cruz para casi salvarnos. Su sacrificio fue completo, perfecto y suficiente. Como seguidores de Cristo, estamos llamados a vivir con la misma determinación y entrega. No hay lugar para excusas, mediocridad o compromisos a medias. El casi puede manifestarse de muchas formas. Casi terminé mi carrera en la fe. Casi perdono a esa persona. Casi compartí mi testimonio. Sin embargo, Dante nos recuerda que en las matemáticas de Dios, casi equivale a nunca. No basta con estar cerca de la meta, necesitamos cruzar la línea de llegada. No importa cuán cansados, heridos o debilitados estemos, lo que importa es llegar. Dante nos desafía a examinar nuestras vidas y preguntarnos: ¿estamos viviendo en el casi? ¿Cuántas veces hemos estado a un paso de algo importante, pero no lo hemos logrado porque nos faltó fe, esfuerzo o decisión? Esta prédica no busca condenarnos, sino despertarnos. Es un llamado a levantarnos y continuar, sabiendo que Dios nos da la fuerza para resistir. 1. No te rindas, incluso si estás herido. Dante utiliza una metáfora poderosa. Cuando tus piernas ya no pueden más, corre con el corazón. En la carrera de la fe habrá momentos en los que te sentirás agotado, desanimado o tentado a rendirte. Pero es en esos momentos cuando debes recordar que Jesús está contigo, dándote un segundo aliento. La renuncia no es una opción, dice Dante. Dios no nos llamó para casi terminar la carrera, nos llamó a perseverar hasta el final. 2. Dios ya te estaba guiando antes de que lo conocieras. Dante comparte la historia de Pablo, quien antes de su conversión fue preparado por Dios para su llamado. Antes de seguir a Cristo, Pablo ya había adquirido las habilidades, conocimientos y experiencias necesarias para su ministerio. Esto nos recuerda que Dios usa cada detalle de nuestra vida, incluso nuestros fracasos, para cumplir su propósito. Tu pasado no te descalifica, Dios lo redime. 3. Corre con enfoque y determinación. La vida cristiana no es un trote casual, es una maratón. Dante comparte el consejo que recibió del pastor Omar Cabrera: mantente enfocado, no pierdas tu norte. Esto implica resistir las distracciones, superar los tropiezos y continuar corriendo,
sin importar las circunstancias. Como dijo Pablo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. 4. Invierte en lo eterno. Dante nos recuerda que, al final de nuestra vida, todo lo material se desvanecerá. Lo que realmente importa es el impacto que dejamos en las vidas de los demás y cómo usamos nuestras habilidades y recursos para la gloria de Dios. ¿Estás dejando un legado eterno o simplemente acumulando casis? 5. Jesús lo dio todo. Tú también puedes. Jesús no casi murió por nosotros. Su sacrificio fue total. Él nos llama a seguir su ejemplo y vivir con la misma entrega. Esto no significa que debemos ser perfectos, sino que debemos ser constantes, fieles y comprometidos. Hoy es el día para tomar una decisión. Si te has sentido atrapado en el casi, este mensaje es para ti. Tal vez has estado viviendo con excusas, justificando tus fracasos o posponiendo los pasos que sabes que necesitas dar, pero no puedes seguir viviendo así. Dios tiene un propósito para tu vida y es demasiado grande para conformarte con menos. Si has estado lejos de Dios, vuelve a Él. Si has abandonado tu llamado, retómalo. Si has estado luchando con el desánimo, permite que Dios te renueve. Como dijo Dante, no importa si llegas cojeando, herido o arrastrándote, lo importante es llegar. Jesús ya pagó el precio y su gracia es suficiente para levantarte una vez más. Él te ama, te llama y te capacita para terminar la carrera. En las palabras de Dante, no seas un casi en el reino de Dios. Sé alguien que cruza la meta, que deja un legado, que vive plenamente para la gloria del Rey. Amén.